Todos alguna vez hemos disfrutado de las maravillosas historias del mundo de Walt Disney. Y por supuesto, ¿a quién no le encanta ir de vacaciones a ese enorme y mundialmente conocido parque de atracciones llamado Disneylandia? Pues este se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más grandes para la franquicia, ya que año con año, miles y miles de personas visitan alguno de los 4 grandes parques que ofrece la empresa alrededor del mundo. Los parques de Disney ofrecen bastante contenido atractivo y divertido, pero si vemos la otra cara de la moneda, podríamos sorprendernos, ya que estos sitios ocultan bastantes secretos y misterios bajo sus enormes terrenos repletos de magia, diversión y colores. Es por eso que el día de hoy me gustaría compartir contigo algunas de las historias más escalofriantes y perturbadoras que se cuentan en torno a los parques de Disneylandia. Pero antes, debo advertirte que los relatos que estás por escuchar podrían cambiar total o parcialmente tu forma de ver a los personajes más queridos de tu infancia. Es por eso que si eres sensible, tendré que pedirte lastimosamente que salgas inmediatamente de este video, ya que podrías quedar extremadamente perturbado. De lo contrario, si eres uno de los valientes que aún sabiendo esto se quedan, pues adelante, debo darte la bienvenida, porque esto es Los secretos más oscuros de Disneyland. Esta leyenda es una de las más populares de Disney World, pues está directamente relacionada con su creador. La historia narra que cuando entras al parque, no mucho después de que pases la entrada de Main Street, verás el Firehouse a tu izquierda, pues el señor Walt Disney, creador de este mágico y maravilloso mundo, tenía un departamento en la parte superior de esta atracción. Cuando este se quedaba en el departamento, encendía una lámpara, con la cual la gente podía identificar que se encontraba en el lugar desde afuera. Sin embargo, luego de su muerte, ese departamento quedó completamente vacío, pues al pertenecer exclusivamente al señor Walt Disney, ninguna otra persona podría ganarse el derecho a utilizar dicho espacio tan exclusivo. De ese modo, decidieron dejar el departamento completamente inmóvil, a manera de honrar la memoria de su dueño. No obstante, hay una historia que se hizo muy popular entre los trabajadores del lugar, y esta, en palabras del sujeto que vivió dicha experiencia, dice más o menos así. En aquellos tiempos, yo era parte del staff de esa área. Básicamente me encargaba de cuidar y limpiar el departamento. Poco después de la muerte de Walt Disney, la vibra que se percibía dentro del lugar tal vez no era la más desagradable, pero sí hasta cierto punto incómoda, pues al estar en el departamento, la sensación de estar siendo observado era algo muy común. Sin embargo, no lo suficientemente aterradora como para temerle demasiado al lugar. Al menos no, hasta que me ocurrió esta experiencia. Resulta que en una ocasión, al finalizar el día, yo pasé como de costumbre a limpiar un poco y verificar que todo estuviera en orden, para poder retirarme. Así que como todos los demás días, terminé de realizar mi trabajo y apagué todas las luces antes de cerrar el lugar e irme. Sin embargo, justo antes de cerrar la puerta principal, me di la vuelta y observé que la lámpara del señor Disney aún seguía encendida, lo cual me pareció muy extraño, ya que yo recordaba haberla apagado antes. Bueno, después de todo, no era el gran problema, así que solo regresé a apagarla. Tan pronto como pude, salí de ahí. Una vez afuera del lugar, volví la mirada al segundo piso antes de irme. Para mi sorpresa, la luz de la lámpara seguía encendida. Debo confesar que en ese momento, me dio un poco de miedo volver a subir a asegurarme de que la lámpara se encontrase apagada, pero tenía que hacerlo, ya que era parte de mi trabajo y era indispensable para poder marcharme. Así que tan rápido como pude, volví a subir. Revisé de un vistazo el interruptor para después apagarlo. Esta vez me quedé en la puerta del departamento un momento para observar desde ahí que la lámpara de la habitación principal no volviera a encenderse sola. Así que esperé alrededor de 1 minuto para poder marcharme, pero justo antes de cerrar la puerta para poder irme, escuché como si alguien hubiese entrado corriendo a la habitación, y justo enfrente de mis ojos vi como el interruptor fue accionado y la lámpara encendida nuevamente. En ese momento sentí como la sangre se me congelaba completamente y mi cuerpo se paralizaba ante el miedo que sentí. Tan pronto como pude, cerré la puerta y sin apagar las luces salí corriendo del lugar. Hasta el día de hoy,
Los trabajadores reportan que pueden escuchar pisadas y golpes desde el segundo piso. Ocasionalmente, las cortinas se mueven como si alguien estuviera detrás de ellas, o al menos eso es lo que reporta gran parte de las personas que laboran ahí. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que el espíritu del señor Disney sigue habitando ese lugar? La siguiente historia fue contada por un pequeño que visitaba el parque durante sus vacaciones al lado de su tía, quien se ofreció para llevarlo. Como ya sabrás, en muchas de las ocasiones, por la cantidad excesiva de personas formadas en las atracciones, no siempre te toca sentarte en tu lugar preferido o al lado de tus amigos o familiares. Pues este relato nos cuenta algo parecido, pero con un final temiblemente inesperado. Pues dice así: me encontraba en Disney con mi tía. Era ya mi segunda visita a este parque, pero estoy seguro que nunca se me olvidará aquel día, ya que tuve alguna de las experiencias quizá más escalofriantes y terroríficas de toda mi vida. Resulta que durante el recorrido del dinosaurio, me encontraba sentado en el segundo lugar a partir de la izquierda, y un hombre, al parecer de edad avanzada, decidió sentarse a mi lado. No había nada raro en él, tenía un cabello canoso y una barba corta. Además de eso, también usaba una gorra de béisbol, al igual que yo, así que parecía agradable. Hasta ahí, todo bien. Pero lo verdaderamente extraño comenzó durante el recorrido, pues como ya sabrán ustedes, la atracción está llena de cosas impresionantes, animales, ruido y mucho movimiento. Es normal que muchas personas reaccionen asombradas durante el recorrido, pero esta persona no, era diferente, pues de inicio a fin, permaneció solamente sentado ahí, inexpresivo, no reaccionó en absoluto. Al permanecer a su lado, comencé a sentirme un poco extraño, pero a final de cuentas, lo dejé pasar, pues yo quería seguir disfrutando de la atracción, aunque muy dentro de mí, seguía pensando, ¿qué le pasa? ¿No piensa sonreír al menos? ¿Está amargado? Tampoco se ve enojado, quizás solo es un hombre viejo y muy raro. Al finalizar el recorrido, me bajé tan pronto como pude y volví con mi tía para ver las fotos que te toman al subir al juego. Todavía recuerdo que esperaba ansiosamente para ver cómo salí, pero me llevé una terrible y desagradable sorpresa justo en ese momento cuando vi la foto en la que el anciano y yo salíamos juntos, pues parecía que aquel hombre no tenía ojos, no estaba usando gafas y no había nada raro en él, pero en la fotografía no había más que una profunda y temible oscuridad donde debían ir sus ojos. Se encontraba solamente mirando hacia adelante y nunca hacia la cámara del recorrido. Quedé bastante impactado e inmediatamente giré la vista alrededor para ver si lo podía volver a observar en medio de la multitud, pero fue en vano. El sujeto había desaparecido. Al ver la fotografía, mi tía también estuvo de acuerdo en que ese sujeto era bastante extraño y tenebroso. Poco tiempo después escuché que es muy normal que ese hombre se aparezca en ciertas atracciones, las cuales están sufriendo algún tipo de desperfecto, de modo que su presencia fantasmal es una manera de avisar al equipo de mantenimiento que algo anda mal con los sistemas antes de que suceda una tragedia. La mansión embrujada de Disneyland, cuyo trabajo, ya de por sí, es parecer escabrosa, será en esta ocasión la protagonista de nuestra historia, pues como muchos ya saben, siempre se han contado historias sobre turistas que por alguna razón deciden desechar las cenizas de sus seres queridos en esta atracción. Pero existe una leyenda en particular que narra la historia de una mujer que, como muchos de esos turistas de los que te hablo, decidió esparcir las cenizas de su hijo dentro de la mansión, pero como ya te imaginarás, los oficiales del parque se lo prohibieron, y con mucha razón, pues si te pones a pensar un momento, ¿con qué objeto una persona decide tirar las cenizas de un ser querido en un lugar como este? ¿Es acaso algún tipo de rito extraño? ¿Se trata de alguna especie de hechicería? Como sea, esta mujer entonces no quedó conforme con la opinión de los oficiales, así que como pudo, se escabulló para lograr introducir a escondidas las cenizas de su difunto hijo, y comenzó a esparcirlas a lo largo del recorrido, para después ser sorprendida y echada del lugar. Sin embargo, después de haber realizado dicho acto, ya nada se pudo hacer, así que tiempo después, y desde ese entonces hasta la fecha, muchas personas han declarado haber visto a un niño llorando cerca de la salida, el cual resulta bastante curioso, porque en un abrir y cerrar de ojos, desaparece.
Algunas personas han logrado fotografiarlo. La historia más famosa, en palabras del mismo autor de la fotografía que te voy a presentar, es la siguiente. Llevé mi cámara de visión nocturna a Disney World con el propósito de tomar fotos de la mansión embrujada para un recorrido virtual. Después de documentar la atracción, guardé mi cámara. Esa misma noche volví a casa y empecé a pasar las fotos a mi laptop. Para mi enorme sorpresa, en una de las primeras fotos encontré algo que definitivamente no estaba ahí cuando pasé por el lugar. La foto fue tomada en el primer pasillo, donde están los retratos que te siguen con los ojos. Como pueden ver en la imagen, un niño se asoma por la puerta y me mira directamente. Pero no solo no había nadie cuando yo tomé la foto, sino que no había niños en el grupo de 20 personas en el que entré en ese momento. Pero además de eso, como se puede ver claramente, ni siquiera usé flash. El niño estaba a unos cuantos pasos de mí y era invisible al ojo humano. Creo que es una foto espeluznante, y no sé de dónde vino ese niño. Esa sección conocida como el Cyan Circle siempre ha sido lugar de extraños sucesos. Además de la muerte de un joven que quiso saltar del carrito y cayó en un boquete de 5 metros, se habla también de un ingeniero de sonido que estaba probando la atracción en la época previa a que fuese abierta al público. Para su sorpresa, escuchaba música proveniente de las paredes, de la cual jamás se supo de dónde venía, así que decidió incluir música extremadamente fuerte para ahogar el sonido. De acuerdo con un operador de la atracción de Piratas del Caribe, un niño pequeño se aparece en las instalaciones de la atracción durante las horas en que el parque se encuentra cerrado. El hombre relata que en cierta ocasión se encontraba realizando un recorrido preapertura para asegurarse de que los sistemas estuvieran funcionando correctamente. Mientras el bote avanzaba, el operador nos cuenta que un pequeño niño se materializó justamente al lado de él, lo cual hizo que se sintiera completamente atemorizado, a pesar de que el niño parecía completamente inofensivo. Pero eso no es todo, ya que se dice que en la parte más oscura del recorrido existe el rumor de que hay varios sonidos y risas inexplicables cuando la atracción se encuentra cerrada, y no hay ninguna pista de audio durante ese trayecto. Se dice que el niño que suele aparecerse ahí puede ser visto a través de las cámaras y equipo electrónico, pero que resulta completamente invisible al ojo humano. Al parecer, Piratas del Caribe resulta ser una de las atracciones más terroríficas y llenas de carga espiritual, ya que existe un fantasma más dentro de aquel lugar. Su nombre es George, quien de acuerdo a la leyenda narrada por los trabajadores, cuenta que fue un empleado que murió en un accidente durante la construcción de la atracción. Se dice que es un fantasma inofensivo, pero que tiene una gran reputación de castigar cruelmente a aquellos que no creen en él. Las personas cuentan que los empleados deben saludarlo y despedirse de este fantasma todos los días, con el fin de evitar de que este cause un mal funcionamiento del recorrido durante el día. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que sea real alguna de estas historias que cuentan sobre Disneyland? ¿Tienes alguna experiencia paranormal propia dentro de alguno de estos parques? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Tal vez tus experiencias puedan confirmar algunas de nuestras dudas en torno a Disney. Si el video te gustó, dale like y suscríbete activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba videos nuevos a mi canal. También te invito a seguirme en todas mis redes sociales, en donde subo contenido bastante aterrador con frecuencia e interactúo con mis suscriptores. Si tienes alguna idea interesante para alguno de mis videos o simplemente quieres algún saludo, déjamelo aquí abajo en los comentarios y lo tomaré en cuenta para el siguiente video. Por mi parte eso es todo. Ha sido un placer poder acompañarte esta noche. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Pero la historia no termina ahí, ya que nadie esperaba que el cuerpo de la inocencia se resistiera tanto a la descomposición cubierto solamente con cera. Tal es el caso que hasta el día de hoy el cuerpo se encuentra intacto, y no solo eso, pues a través de los tiempos ha ganado una gran cantidad de fieles seguidores, quienes afirman que la imagen les ha hecho bastantes milagros.